En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Volvemos a pensar en nuestras identidades para desarmar los modelos que ya no nos sirvan. Y también para conocernos más y aprender a hackear a los estereotipos. Combatimos con conocimiento a las viejas formas patriarcales y repasamos la historia de las conquistas de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ. Nos preguntamos cómo pueden ser las nuevas formas de vincularnos, dejando atrás a los príncipes y princesas y armando relaciones llenas de cuidado, sanas y libres de violencia. Podemos convertirnos en otros, otras, otres, en nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar, cuestionando el lenguaje y nuestras mentes. Participamos, nos comprometemos, nos hacemos grandes cuando estamos juntos y juntas y nunca nos falta la celebración de nuestras identidades. Siempre nos proponemos educar en igualdad. Hoy, lucha por los derechos. En estos días venimos abordando las diversas y múltiples violencias que han sufrido y sufren las mujeres y las luchas continuas y sostenidas por sus derechos. Entre estas luchas está la de los derechos igualitarios en el campo de la representación política. Como habrán visto, cada vez que trabajamos la historia de nuestro país, en la mayoría de los acontecimientos políticos nos encontramos con varones, presidentes, legisladores, ministros. ¿Por qué esto habrá sido así? ¿Qué luchas fueron necesarias para que hoy podamos contar con leyes que garanticen que las mujeres podamos tener los mismos derechos a representar a la ciudadanía que los varones? ¿Qué luchas? Seguramente muchas. Así es, Argentina fue un país pionero en sancionar una ley de cupo femenino como medida de acción afirmativa para asegurar la representación de las mujeres en el Congreso de la Nación. En 1991, la Ley 24.012 estableció un piso mínimo de representación de mujeres en las listas partidarias para los cargos legislativos nacionales, que debían estar compuestas de al menos un 30% de mujeres. Sin embargo, la aplicación del cupo femenino en el Senado se retrasó hasta el 2001, año en que la elección comenzó a ser directa. ¿Y qué implica que las mujeres se integren en estas listas? Con el cupo femenino, las mujeres no solo pudieron acceder, es decir, estar en el Congreso, sino también actuar como representantes del pueblo y de los intereses de las mujeres. El aumento de la cantidad de mujeres tuvo efectos significativos en el desarrollo de una agenda legislativa que, además del trabajo de diputadas y senadoras, comenzó a incluir temas relativos a los derechos de la familia, adolescencia, de la mujer, de las niñas y niños, de los ancianos y de otras minorías como nunca antes. Como vemos, el tema va mucho más allá de las mujeres. Claro, el cupo permitió no solo aumentar la cantidad de mujeres en las bancas de nuestro Congreso, sino también ampliar la agenda parlamentaria, incorporando un conjunto de temas antes desatendidos por un poder legislativo casi totalmente masculino.
La inclusión de mujeres en el proceso de deliberación y decisión permitió incorporar perspectivas sociales silenciadas en el debate público y feminizar la agenda legislativa al incorporar miradas y preocupaciones derivadas de la experiencia social de las mujeres. Qué importante incorporar la mirada de las mujeres. En efecto, la voz de las mujeres en el Congreso favorece la sanción de leyes y la producción de políticas públicas que redundan en la ampliación de los derechos de la mujer en diferentes campos de la vida social. En este sentido, las legisladoras han dado particular impulso a numerosas normas para corregir situaciones discriminatorias y cumplen un rol fundamental a la hora de favorecer el debate de asuntos vinculados con la Agenda Internacional de Derechos de las Mujeres. Esto nos lleva a recordar nuestra consigna semanal, educar en igualdad, y la de el día de hoy, luchar por los derechos. Pero vamos a viajar un poco en el tiempo y conocer un poco más sobre la historia de estas luchas por conseguir derechos para las mujeres. La historia argentina cuenta con grandes ejemplos de mujeres que intervinieron en política. Ya desde las guerras de la independencia y la organización del país se puede mencionar a Juana Zurduy y María Remedios del Valle. En la sociedad de la época era imposible hablar de igualdad de derechos civiles o políticos para las mujeres, pero había espacio para la participación en los hechos. Dos de las grandes heroínas de nuestra historia. Ya en el siglo XIX existía una corriente de mujeres luchadoras que perseguían objetivos todavía pendientes, como la igualdad total con los varones en todos los aspectos de la vida. Hoy se las conoce como utopistas. A partir de principios del siglo XIX, la vida política se amplió notablemente en estas tierras, porque se adoptó el principio de soberanía popular para legitimar el poder después de la Revolución de Mayo. Por lo tanto, hombres y mujeres del territorio empezaron a participar como nunca lo habían hecho antes. Sin embargo, la participación de unos y otros fue muy, muy diferente. Los hombres tenían un lugar destacado en la vida pública y al mismo tiempo tenían, sobre todo, los derechos. Tenían el derecho de voto y tenían el derecho también y la obligación de participar en las milicias, que era una forma muy importante de participación política. Esos dos derechos no los tenían las mujeres. Sin embargo, las mujeres participaron a través de distintos mecanismos informales, participaron de la vida política del siglo XIX. En el último cuarto del siglo se produjeron una serie de transformaciones. Una de ellas fue la mejora en la calidad educativa de las mujeres. Hasta ese momento, la educación primaria y la educación superior había estado vedada para ellas. Las primeras mujeres universitarias, como Cecilia Grierson, Elvira Rawson, Julieta Lanteri, muy rápidamente se volcaron a las ciencias médicas, probablemente por ser, ciencias vinculadas a los cuidados del cuerpo, a la asistencia, algo que la sociedad le atribuía frecuentemente a las mujeres. Sin embargo, una particularidad de este grupo de mujeres universitarias fue abrazar muy rápidamente la causa del feminismo, es decir, la búsqueda por la igualdad de derechos. De esta manera empezaron a cuestionar el Código Civil, que le daba a las mujeres una inferioridad jurídica, y empezaron a pensar el tema de la posibilidad de tener un estatuto político distinto, la cuestión del sufragio universal. A principios del siglo XX surgieron distintas organizaciones de mujeres. En 1910 se discutían los aspectos legales, cambios en la normativa vigente. El Congreso Feminista mencionaba los derechos civiles de las mujeres y su participación en el ámbito cultural y académico. ¿Cuántas conquistas se deben a la lucha de estas mujeres pioneras? El Congreso Femenino Internacional reclamaba el derecho de las mujeres a votar y a presentarse a elecciones. Fue presidido por Cecilia Grierson y participaron, entre otras, Alicia Moró de Justo y Julieta Lanteri. 2 años después se sancionaría la ley de sufragio universal, aunque todavía el voto era masculino. Recién con el primer gobierno peronista, las mujeres obtuvieron el derecho a votar en igualdad de condiciones con los hombres. La ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. La aparición de Eva Perón en la escena política marcó un punto de inflexión en la historia política de las mujeres en la Argentina y quizás también en el mundo.
Ahora, ¿quién fue Eva Perón? Los títulos que ella tenía asignados tanto por el gobierno como por la oposición eran el hada buena, la eterna vigía de la revolución, la madre de los humildes, el escudo de Perón y el arco iris de la Argentina, o esa mujer, la prostituta, la mujer advenediza y de moral dudosa. Ahora, dentro de estas dos dicotomías hay una mujer que esencialmente construye poder a partir del rol que le tocó ocupar. Era simplemente la primera dama. Es decir, a partir de su rol de la esposa del presidente, ella construye un poder impensado para una mujer en el siglo XX. Por un lado, ella era la delegada de Perón ante los trabajadores. Por otra parte, era la mujer que catapulta y capitaliza todas las luchas en favor del sufragio femenino, es decir, todas las luchas de feministas y sufragistas que venían luchando desde fines del siglo XIX en pos de una ley de sufragio femenino, ella las capitaliza y queda coronada tanto por el gobierno, inclusive hasta por la oposición, como el artífice indiscutida de los derechos de las mujeres. En 1947 llegó la ley. Después de intensos debates se logró la aprobación y se ratificó 2 años más tarde en la Constitución. Por primera vez, las mujeres podían elegir en igualdad con los hombres y postularse para todos los cargos electivos. En 1951 participaron por primera vez en elecciones abiertas. En esa ocasión fueron elegidas 6 senadoras y 23 diputadas. Sin embargo, la vida política del país viviría años complejos de momentos democráticos interrumpidos por reiterados golpes militares. Las libertades y el cumplimiento de los derechos humanos estaban constantemente en peligro. Gradualmente se sumarían leyes como Ley de Patria Potestad Compartida en 1985, Ley de Divorcio Vincular Argentina en 1987, Ley de Cupo Femenino en 1991 y otras tantas leyes de aplicación muy importante. Con la ley de cupo intentábamos subsanar 2 cosas. Por un lado, la cuestión de plena justicia distributiva de la cantidad de mujeres en política. El hecho de que no había suficientes mujeres en la representación política a pesar de la intensa militancia, sobre todo recuperada la democracia en los años 80. Y por otro lado, el hecho que pensábamos que iba a ser muchísimo más difícil de que llegaran a la política, llegaran a la legislatura, los temas más importantes que afectaban de manera directa, que tenían incidencia directa sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres. La verdad es que el primer asunto que pensábamos que era cuantitativo y fácil de resolver está pendiente. La ley de cupo se cumple solamente en su piso del 30% a regañadientos desde los partidos que siguen siendo misóginos, y en cambio con las mujeres que llegaron a la política rápidamente los cuerpos se hicieron presentes legislativamente, se hicieron presentes en las relaciones de poder, en la política. En 1992 se creó el Consejo Nacional de las Mujeres mediante el decreto 1426. El organismo busca promover la participación femenina en la sociedad e impulsar el desarrollo integral de las mujeres. En 1994 se realizó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la reforma de la Constitución Nacional. En 1989, 10º aniversario de la Convención, casi 100 naciones habían declarado que se consideraban obligadas por sus disposiciones. En el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en primera presidenta electa de la Argentina con el 45,28% de los votos en la elección que se realizó el 28 de octubre del 2007. El segundo puesto también fue para una mujer, Elisa Carrió, con el 22,95%. En el año 2009 se sanciona la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Enumera la violencia doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática. En el año 2019 se sancionó la Ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política. De acuerdo a la nueva ley, a partir de las elecciones para la renovación parcial de ambas cámaras en el 2019, las listas legislativas deberán contener un porcentaje de candidatas mujeres de forma intercalada. De esta manera, Argentina se suma a los países latinoamericanos que en el 2009 iniciaron procesos de adopción de normas electorales paritarias.
Hoy, muchos países de la región reformaron su legislación electoral exigiendo la incorporación de un 50% de mujeres en las candidaturas legislativas y en otras instituciones del Estado. Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Panamá, México. Arriba las mujeres de Latinoamérica. Otro ámbito donde las mujeres fueron históricamente discriminadas es en el trabajo. Es que cuando las sociedades como la nuestra empezaron a organizarse alrededor de la producción industrial, se naturalizó el hecho de que las mujeres tuvieran que ocuparse de las cuestiones domésticas y de la crianza de los hijos o hijas, mientras los varones salían a trabajar. Y si bien siempre hubo mujeres obreras o a cargo de algunas tareas específicas, se sostenía una jerarquía que ponía a los varones en la punta de la pirámide a la hora de fijar salarios, delimitar ámbitos de acción laboral, ejercer determinadas profesiones. Eso suena bastante injusto, si me preguntas a mí, que sé todo sobre lo que es justo e injusto. Eso hace que hoy, en nuestro mundo, existan profundas diferencias entre los varones y las mujeres ligadas al mundo del trabajo. La mayoría de las mujeres reciben salarios menores que los varones frente a la misma tarea. Y además, sigue naturalizada la idea de que las tareas del hogar son su responsabilidad. Una de sus consecuencias más importantes que esto implica es la feminización de la pobreza. Por ello, la lucha de las mujeres por tener los mismos derechos que los varones en el ámbito laboral es larga y es mucha, y todavía queda mucho por hacer. En las primeras décadas del siglo XX surgieron varias organizaciones de mujeres. En 1910 se discutían los aspectos legales, cambios en la normativa vigente. El Congreso Feminista mencionaba los derechos civiles de las mujeres y su participación en el ámbito cultural y académico. El Congreso Femenino Internacional reclamaba derechos políticos. Esto quiere decir que las mujeres pudieran votar, ¿no? Sí, reclamaban por el derecho de las mujeres a votar y a presentarse a elecciones. Fue precedido por Cecilia Grierson. Participaron, entre otras, Alicia Moró de Justo y Julieta Lanteri. 2 años después se sancionaría la ley de sufragio universal, aunque todavía abarcaba únicamente a los varones. Los primeros trabajos que fuera de sus hogares eran considerados dignos o aceptables para las mujeres fueron la docencia y la enfermería. Cumplían en la sociedad un rol similar al de la madre dentro de su hogar: cuidar y educar. En 1958, los niños y niñas que iban a la escuela primaria leían un libro que se llamaba Días de Infancia. En una de esas lecturas, lo que se decía era que las mujeres eran las personas que podían enseñar, cuidar, brindar amor a los niños, y me parece que esta idea de brindar amor, cuidado, protección, es interesante porque es la que articula las nociones básicas alrededor del trabajo femenino en la docencia y la enfermería. Las mujeres están capacitadas para cuidar y brindar amor. Para las mujeres era difícil ocupar cargos no solo en el nivel primario, sino también en el secundario y en la universidad. Con la llegada de la ola inmigratoria de fines del siglo XIX, muchas mujeres se habían insertado en las actividades que los varones consideraban adecuadas para ellas. De cualquier forma, trabajar fuera de la casa se consideraba un estigma social. La condición subalterna de las mujeres a principios del siglo XX, esto es, las jerarquías de género impuestas por las sociedades patriarcales y sobre todo por la nuestra, significaron una deslegitimidad del trabajo femenino extradoméstico. Se creía que las mujeres solo debían estar en sus hogares y por lo tanto las que más eran hostilizadas seguramente fueron las mujeres de los sectores populares. Muchas inmigrantes encontraban rápidamente trabajo en el servicio doméstico y muchas veces también en el área de la confección y en las industrias frigoríficas, por ejemplo, que consiguieron emplear a un buen número de mujeres. Este trabajo no gozaba de legitimidad social. Se podría decir que el único grupo de mujeres que recibió legitimidad y que se proyectó desde luego de manera muy significativa en nuestro medio fueron las maestras. Qué importante fueron siempre las maestras.
Las primeras obreras trabajaron en la industria textil, la confección o en el sector de servicios, entre otros. Cobraban hasta un 50% menos que los varones. Muchas veces las empresas ocultaban las condiciones laborales, jornada de 10 horas, 6 días a la semana y en muy malas condiciones sanitarias. La situación se hacía insostenible. Una reivindicación se mantenía en el tiempo. Igual remuneración por igual tarea. En 1904 se declaró la huelga de sastres a la que se plegaron las costureras y trabajadoras de la confección. En 1919 se declaró en huelga el gremio telefónico. El contexto laboral de las trabajadoras se volvía cada vez más precario. En muchos casos, las empresas exigían que las trabajadoras fueran solteras y eran despedidas si se casaban. El embarazo también era causa legítima de despido. En 1924 se reclamó la creación de guarderías en los locales que emplearan a más de 50 trabajadoras. Estas demandas pocas veces fueron atendidas y recién a partir de los años 30 se crearon las primeras leyes. Sin embargo, esa legislación comenzó a cumplirse plenamente recién con el primer gobierno peronista. Las políticas laborales implementadas por el peronismo estaban destinadas tanto a hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, se pensó en un momento el postulado de igual trabajo, igual remuneración. Sin embargo, estas políticas después quedaron desvanecidas dentro del conjunto de políticas globales laborales adoptadas en la época. Sin embargo, un tema específico que se aplicó al tema mujer es el tema de las cajas de maternidad y las primas por maternidad. La mujer trabajadora dentro del peronismo era considerada, a diferencia de otras fuerzas políticas, como una mujer alegre, sonriente, feliz. Esa era la estética que marcaba el peronismo respecto de estas mujeres. Con la industrialización del país se abrieron nuevas fuentes de trabajo para las mujeres, pero otra vez debieron enfrentar grandes dificultades. Una de ellas fue la falta de capacitación y estudios superiores. Esta desventaja las condenaba a cumplir siempre un rol relegado. A partir de 1950, en las 2 décadas siguientes, las mujeres de clase media y alta se volcaron masivamente a las universidades. También se sancionaron leyes que protegían sus derechos laborales y les otorgaban igualdad respecto de los varones. ¿Y estas leyes se cumplen? No siempre. A pesar de los avances, la deuda con las mujeres representa un reclamo histórico. La consigna de igual remuneración por igual tarea continúa sin cumplirse. Perciben entre un 20 y un 30% menos que los varones y su presencia sigue siendo minoritaria en los ámbitos gerenciales. A mediados del siglo XX, el trabajo femenino seguía siendo un tema conflictivo para la sociedad. Más allá de la legislación sancionada, el ámbito propio de las mujeres todavía pertenecía al hogar. El espacio público era de los hombres. Cederlo significaba ceder el poder. A fines de la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, la economía argentina sufrió la mayor crisis de toda su historia. Esta situación dio lugar a nuevas formas de trabajo y organización laboral, y las mujeres cumplieron un rol fundamental dentro de estas nuevas modalidades de trabajo. Algunas se organizaron en cooperativas para poner en funcionamiento las fábricas abandonadas o quebradas. Estas mujeres tienen muy poco que ver con las empleadas textiles de principios del siglo XX. En Argentina, el 60% de las víctimas de violencia laboral son mujeres. Si es acoso sexual, el número sube hasta el 95%. El trabajo dignifica, pero cuando el maltrato es recurrente, destruye la autoestima y la capacidad laboral. Desigualdad, discriminación y abuso también son violencia. Cuando se habla de violencia, se piensa en golpes, agresiones físicas y lesiones que dejan marcas, pero en muchos casos la violencia no se ve. Se produce en trato denigrante e insultos que producen inseguridades y afectan el rendimiento laboral. Fue justo en la crisis del 2001 con el tema de la Rúa, que todo el tiempo amenazaban que iban a echar y todo eso. En ese entonces, yo conocí al papá de mi nene en el trabajo y ya desde el primer momento fue feo porque no nos quedó otra que ocultar la relación y estuvimos como un año todas escondidas porque, el que se ponía de novio ahí adentro los echaban. Yo mantenía mi casa, mantenía a mis padres, mantenía a mi hermana, todo era yo. No sé si fue un año y medio después, yo quedé embarazada. A él lo echan y ahí empezó, toda la situación porque cambió el ámbito laboral, ya no era lo mismo. Con respecto a tu computadora, no tenemos presupuesto para arreglarla y tampoco hay dinero para comprar
una computadora nueva. Al menos por este año. ¿Y yo qué voy a hacer? Quizás un buen libro. No sé, ¿sabes tejer? La violencia laboral es la que se ejerce en el ámbito de trabajo. Es un abuso de poder. ¿Por qué es un abuso de poder? Porque solamente la puede ejercer alguien que tenga más poder. Dentro de las políticas sociales y la línea de acción que la Ley 26.485 pone al Consejo Nacional de las Mujeres, la creación de una línea que funcione las 24 horas, los 365 días del año. La línea es la 144 de alcance nacional, donde operadores y operadores calificados en la materia atienden para contener a las mujeres, orientarlas e informarlas. Las mujeres no son las únicas que son blanco de violencia. Muchas personas que se reconocen a sí mismas no como mujeres o varones heterosexuales, sino como gays, lesbianas, transexuales y otras tantas identidades de género son discriminadas por ser lo que son. Desde la violencia en el lenguaje, donde se usa como insulto a la diferencia sexual, hasta violencia física que se ejerce de modo directo, las personas que se reconocen parte del colectivo LGBTIQ hace tiempo ya que luchan por su visibilidad y por el reconocimiento de sus derechos. A lo largo del tiempo existieron distintas formas de ver y calificar las identidades. Algunas identidades y existencias fueron definidas como normales, quedando para aquellas que no se adaptan a las expectativas binarias en torno al género y la sexualidad, en lugar de la exclusión y la vulnerabilidad. Hay quienes podían expresarse libremente y quienes eran ocultados, ocultadas, silenciados, silenciadas o censurados, censuradas. El poder se ejerce a través de la normalización y el disciplinamiento. ¿Qué queremos decir? Por medio de distintos mecanismos, las sociedades construyen la idea de que existen identidades y existencias normales y otras que no lo son. ¿Y quién dice quién es normal y quién no lo es? A ver, ¿en qué se basa para decirlo? ¿De dónde viene toda esta normalidad? A través del lenguaje y de mensajes, sobre todo de los medios masivos de comunicación, se establecen estereotipos y roles de género que se imponen en nuestra cotidianidad, pretenden decirnos qué debemos desear y cómo comportarnos, y aparecen también en las manifestaciones del arte y la cultura. Estas ideas pueden tener implicancias en las relaciones que establecemos con las demás personas y generar frustraciones y discriminación hacia aquellas existencias que se alejan de los criterios hetero y cis normativos, es decir, un modelo social donde la heterosexualidad y la cisexualidad predomina sobre las otras identidades y deseos. Invitamos a los chicos y chicas que están en sus casas a acompañarnos a conocer un poco más sobre estos temas. Los distintos grupos LGBTIQ luchan por conquistar derechos en relación con la valoración de todas las identidades y existencias que rompen con la heterosexualidad obligatoria. Los derechos humanos son producto de esa resistencia a las distintas formas de opresión. Vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales, digamos, y no vayamos comprendiendo también al otro y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, digamos, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Y para hacerlo de verdad hay que hacerlo con todos. Muchas de las leyes que se lograron, como la de matrimonio igualitario o la de identidad de género, fueron posibles gracias a las luchas y resistencia del colectivo LGBTIQ y los movimientos feministas. Uno de los modos en que los cuerpos resisten es a través de diferentes formas de expresión en movilizaciones. Un ejemplo son las ya conocidas marchas del orgullo, en las cuales el colectivo LGBTIQ visibiliza con libertad sus demandas e identidades. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Hasta hace poco tiempo, en amplios sectores de la sociedad se consideraba que la homosexualidad y la transexualidad eran enfermedades. Todavía hoy, en algunos lugares, se señala a quienes no se asumen heterosexuales. Respetar las elecciones de los otros y las otras termina con el estereotipo de que existe una única forma de ejercer la sexualidad. Muchas veces se ejerce la violencia como represalia a la demostración pública de afecto entre personas del mismo sexo. Las parejas son generalmente atacadas por agarrarse de las manos, acariciarse, abrazarse o besarse.
Los crímenes contra personas LGBTIQ se caracterizan por sus altos niveles de violencia, ensañamiento y crueldad. Los homicidios por razones de género vinculados a la orientación sexual y la identidad de género se caracterizan por un grado de violencia física grave, que en algunos casos supera al que se puede encontrar en otros tipos de delitos de odio. ¿Cómo puede ser que se ataque a alguien solo por besar o abrazar a su pareja? Es ridículo. Las pocas denuncias que se realizan también invisibilizan la violencia cotidiana contra las personas LGBTIQ, en particular en lo que se refiere a los ataques que no terminan en la muerte. La violencia no letal es la violencia a la que más deben enfrentarse las personas LGBTIQ en todos los países del continente americano. Por eso es muy importante poder hablar de estos temas, para conocer y para poder darle lugar a todas las existencias, sin importar qué. Ser trans es un poco... pareciera, ¿no? Como empezar el mundo todos los días. Y es alguien que ha transgredido, me parece a mí. Me parece que es alguien que ha adaptado su vida a otro modo. Desde la ley de ESI, la escuela se va a convertir en un lugar central para conocer, respetar e impulsar el cambio social hacia una sociedad más inclusiva. Es importante que la escuela acepte y ponga en valor la diversidad. Tenemos que trabajar con nuestros propios prejuicios y también reformular nuestras prácticas para habilitar la palabra, para que esos chicos que están en la búsqueda de su identidad o aquellos otros que ya hicieron una opción se sientan habilitados a poner en palabras aquello que les pasa, que se sientan respetados, que se sientan valorados, que sientan que tienen derecho a ser lo que decidan ser. Sugar Marica es un grupo de cumbia argentina disidente y feminista queer oriundo de Doc Sud, el Doque, en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Fundado en 2015, en sus comienzos estaba integrada por 5 artistas. Hoy el número de integrantes asciende a 9. Todos y todas integran el movimiento social LGTBIQ y hacen de su producción musical una forma de activismo político. Lanzaron 2 álbumes, Las Yeguas del Apocalipsis, un gran nombre, en el 2017 y Populismo Rosa en 2019. De la tele escandalosa y atrevida, 10 renglones de un manual de psicopatología. Andan en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas. El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagroso y esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Hoy nos toca saber qué imaginan nuestros amigos y amigas que están del otro lado sobre la lucha por los derechos de las mujeres. Yo soy Pedro Urquiza del Colegio Mercedario. Nací en San Juan y estoy en 6º grado. Hola, soy Esteban Valentín Cáceres Pineda, de 7º grado del Instituto San Ignacio de Loyola de Santiago del Estero. Hola, me llamo Sabrina Rebeca y voy a Mariana Costa. ¿Qué pensás que reclamaban las primeras luchadoras por los derechos de las mujeres? Las primeras luchadoras reclamaban su salario,
la igualdad de salario con los hombres, las horas de trabajo, los descansos y también vacaciones. Creo que las primeras luchadoras reclamaban igualdad de oportunidades y de derechos. Para mí, a nivel primera estaría, no sé cómo se llama, pero es como una estadounidense o algo así que quería votar, por ejemplo, en la que yo me acuerdo que había una serie, quería votar y no la dejaban, y como que durante toda su vida ella como que estaba luchando para que las mujeres puedan votar. Y bueno, esa por ejemplo quería que las mujeres puedan votar obviamente y que tengan tipo los mismos derechos que los hombres, porque bueno, en esos momentos y ahora en parte también, como que las mujeres eran como... Pero ahora no tanto, por suerte. Pero antes estaban como más abajo. No sé, así se tomaba. ¿Qué es la discriminación a la diversidad sexual? La discriminación a la diversidad sexual es, para mí, burlarse de las elecciones sexuales de cada uno. La discriminación a la diversidad sexual son actos que limitan los derechos por su identidad sexual hasta llegar a la violencia. La gente toma que esas personas son como diferentes, o sea, sí son diferentes porque nadie es igual a nadie, obviamente, pero como que las toma como si fuese inferior a algunas personas, obviamente, y como si fuesen raros o algo así. Bueno, yo siento que es eso, como tratarlos mal, como tratarlos como si fuesen peor, cuando siguen siendo seres humanos al igual que nosotros, y todos somos iguales, o sea, sí, a nivel por fuera no, pero por dentro todos somos un esqueleto con órganos. En nuestro continente, muchas mujeres han trascendido por sus luchas a favor de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad. A veces con nombre propio, a veces a través de colectivos de mujeres, se han destacado y se destacan por su valentía, por no claudicar frente a los poderes que oprimen indígenas, mujeres, miembros del colectivo LGBTIQ, pobres. Los invitamos y las invitamos a conocer las vidas de algunas de ellas. Rigoberta Menchú Tum es una líder indígena guatemalteca que integra el grupo Maya Quiché. Como defensora de los derechos humanos es embajadora de buena voluntad de la UNESCO y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1992 y del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998, en reconocimiento a su liderazgo al frente de las luchas sociales, tanto en su país como en el resto del mundo. Soy maya, guatemalteca, soy Rigoberta Menchú. Soy una mujer que he trabajado en una visión colectiva, en una memoria colectiva, en un trabajo que no solo es Guatemala, sino la esencia de las aspiraciones, de las luchas, las causas de muchos pueblos, tanto los pueblos de Guatemala, Centroamérica, América Latina, Caribe. ¿Y cuándo empezó a involucrarse en estos temas? Desde joven, Menchú reivindicó desde la lucha a los pueblos indígenas. Esto la llevó a ser perseguida y a tener que ir al exilio. Desde afuera, continuó denunciando las atrocidades de la dictadura contra la población indígena. Las carencias que sabemos que la mayoría de los pueblos indígenas de América son relegados hasta estas zonas sin carreteras, sin agua potable, sin escuelas. Y por eso no se diferencia mucho mi situación, digamos, mi infancia con la infancia de muchas personas, aún en Guatemala hoy. Uno de los problemas más serios que tenía mi infancia es el reclamo de la tierra, es hacer las grandes marchas desde las comunidades más lejanas
hasta llegar a las áreas donde están las autoridades para reclamar los títulos de propiedad. Algunos integrantes de su familia, entre ellos su madre, fueron torturados y asesinados por los militares o la policía paralela de los escuadrones de la muerte. El 31 de enero de 1980, su padre y su primo estuvieron entre las 37 personas que fueron quemadas vivas por la Policía Nacional de Guatemala en la masacre de la Embajada de España. A mí me ha tocado el haber nacido en un país donde había un conflicto armado interno que duró casi 40 años. Y luego que tenía 2 años apenas cuando inició ese conflicto armado, y sin embargo me tocó a mí pagar también las consecuencias. Es decir, me tocó a mí la intolerancia, las dictaduras, la represión, la criminalización de los líderes comunitarios, la criminalización de las personas que luchan por una justicia justa. Sus hermanos se unieron a la guerrilla, pero Menchú emprendió una campaña de denuncia pacífica del régimen guatemalteco y la violación de los derechos humanos de los campesinos indígenas. Además, denunciaba la situación precaria de la mujer indígena en Latinoamérica. Qué mujer más valiente, Rigoberta, ¿eh? En 1988 volvió a Guatemala y continuó denunciando las injusticias. La protegía su prestigio internacional. En 1992 fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Su posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla. Con su autobiografía Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, fue conocida en el mundo entero. Ser maya no solo es una teoría. El ser maya tiene que ser una forma de vida, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de enseñar. Me llamo Mariel Franco, soy una mujer negra, soy madre y vengo de las favelas. Así se presentaba Mariel Franco, activista política brasilera que nació en una favela de Río de Janeiro, en Brasil, y a los 19 años tuvo una hija. Para cuidar sus derechos y darle una vida mejor, se anotó en la Facultad de Ciencias Sociales. Luego se especializó en un tema que conocía de cerca, la seguridad de las favelas. Como no le resultaba suficiente el haber podido estudiar, aunque venía de la pobreza, además de trabajar en distintas ONGs, decidió involucrarse en política. En 2016 fue elegida concejala de Río de Janeiro con más de 46.000 votos por el Partido Socialismo y Libertad. Franco fue la única afroamericana de las 7 mujeres elegidas ese año entre 52 diputados y diputadas. También se definía como negra, lesbiana y activista política, madre a los 19 años y feminista. Su lucha estaba centrada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y los jóvenes de origen afro, de los habitantes de las favelas y de la comunidad LGBTIQ. Juntó datos sobre violencia de género en su país para visibilizar el tema y se convirtió en vocera de los principales movimientos de mujeres. El 14 de marzo del 2018, a sus 38 años, fue asesinada a tiros en el centro de Río de Janeiro junto a Anderson Gómez, el conductor del vehículo en el que viajaba, después de haber participado en un acto político. Otro colectivo feminista es el de las uruguayas afrofeministas o feminismo negro, tal como se lo conoce. Es una corriente que reivindica las experiencias de las mujeres afrodescendientes en tanto sujetas inmersas en múltiples opresiones sociales por encarnar cuerpos e identidades no hegemónicas, cuerpos e identidades racializadas. Verónica Marjvein es docente y licenciada en música argentina. Participó en las movilizaciones en reclamo por el cupo femenino en distintos escenarios. Integrante del grupo Correntada, con quienes comparte música hace 15 años. Fue parte de la Orquesta Popular Zambomba, orquesta sudamericana, y acompañó con su violín a Adrián Berra, Paula Suárez, Mariano Luque y Fede Toledo, entre otras y otros músicos y músicas. Recorrió a lo largo de su carrera grandes escenarios y festivales como el FIDBA en La Plata, la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, Serenata en Cafayate, Festival del Ternero en Ayacucho, Verano de Emociones en Mar del Plata, Americanto en Mendoza, Tecnópolis y Cultura Campo en Junín, entre otros.
En Lo que estalla, su disco solista, propone una visión urbana, femenina y feminista del folclore argentino que se viene. Hola, chicos, chicas, chiques. Yo soy Vero Margvein, soy violinista, cantante, compositora, profesora, productora. Llevo adelante mi música y hace muchísimos años vengo tocando el país, especialmente música folclórica, pero un montón de música en un montón de escenarios. ¿Qué te llevó a identificarte e involucrarte con la causa feminista? En realidad, por ser mujer, mucho antes de saber que yo era feminista, ya lo era. Es decir, no fue que un día me involucré, sino que toda la vida, por ser mujer y por sentir un montón de desigualdades y por sentirme mal en muchas ocasiones, cada vez más tuve la necesidad de hacer algo por eso y de decirlo, especialmente de decirlo, porque como mujeres y como mujer grande, en muchas ocasiones no había posibilidad de hablar por ahí. Hoy es un poquito diferente eso, pero bueno, y cada vez que fue pasando el tiempo, más pudimos poner nombre y más me encontré y nos encontramos con que éramos un montón de mujeres que nos pasaba lo mismo en realidad por ser mujeres. Por eso más bien es que soy feminista y un montón de mujeres somos feministas, porque nos atraviesa las desigualdades que hay al respecto de ser mujer en este mundo. ¿Cómo podrías definir tu lugar en la escena musical argentina? Bueno, yo soy música, soy productora y vengo hace más de 15 años a nivel profesional, es decir, trabajando como música, especialmente como violinista en muchos escenarios, pero como música en general, aunque no soy muy famosa todavía, no lo sé. No es que soy muy famosa, pero sí vengo recorriendo y acompañando tal vez gente que sí lo es, ¿no? A esto se nos llaman artistas emergentes, que somos artistas que venimos tocando, que alguna gente nos conoce, que algunas canciones tal vez han sido más conocidas, pero que no es que nos conoce todo el mundo, no nos conoce toda la gente. ¿Cómo es tu experiencia en los distintos shows y festivales de distintos puntos del país en los que participás? La verdad que cada escenario, cada show suele ser muy diferente, ¿no? Pero sí hay algo, y por ser mujer y por ser feminista, sí hay algo muy notorio, que es que hace unos años atrás, hace unos 10 años atrás, tal vez cuando iban naciendo o cuando eran muy, muy pequeños, pequeñas aún, lo más frecuente era ser la única mujer a lo largo de toda una noche, a lo largo de toda una cartelera. Ser solo yo una única mujer. Es decir, un mundo lleno de varones. Y yo me preguntaba, ¿dónde están las mujeres músicas? Y en realidad lo que sucedía es que eran trabajos que no nos ofrecían por ser mujeres. Y ahí está esa desigualdad, una de esas desigualdades por las que también, entre tantas otras, luchamos. A medida que fue pasando el tiempo, ha cambiado un poco la escena, muchos festivales, muchos shows van cambiando. Y ahora, desde hace unos meses, está en vigencia lo que se llama la ley de cupo, que es una obligación de que haya un porcentaje, que es pequeño, en realidad es el 30%, de mujeres músicas en los escenarios. Pero ahora nos encontramos con otra situación, que es que en los carteles, en los afiches, en los flyers, donde anuncian a las personas que van a tocar, de todos modos, a las mujeres muchas veces tampoco nos anuncian. O en vez de darnos a tocar una hora o media hora, nos dan un minutito solamente para cumplir la ley. Todavía hay muchas situaciones muy desiguales, a pesar de que haya una ley que en parte dice que tenemos como músicas, tenemos que tener ese espacio para poder hablar, para poder decir, para poder cantar. Hoy día, a pesar de todo, siguen habiendo algunas situaciones donde de todos modos no nos dejan. Si bien se cumple con la ley, se hace como una trampa para que en realidad no seamos escuchadas. ¿Qué repercusión tienen tus letras en esta época en la que cobra mayor fuerza el movimiento feminista? Bueno, hay algunas canciones, en especial en algunas canciones de las que yo compongo,
que son explícitamente, que hablan de feminismo en sí y que hablan sobre las desigualdades. Y bueno, esas canciones, especialmente una que se llama Cómplice, que tal vez es la que más viene rodando, por suerte, que viene tocándose también, otras compañeras vienen cantando, vienen bailando. En algunos lugares tiene esa repercusión de linda, ¿no? Que mucha gente se siente identificada, que hay gente que dice que aprende cosas cuando la escucha, que entiende cosas, que entiende reclamos, que entiende pedidos que no había entendido antes. Pero también hay otros escenarios donde esas canciones, especialmente esta canción, no es bien recibida. Han habido ocasiones donde yo he tocado esta canción Cómplice y, por ejemplo, ninguna persona me ha aplaudido o alguna persona tal vez me ha amenazado después del show por parecerle que estaba mal lo que yo estaba cantando. Entonces, bueno, de todos modos se dice muchas veces que el arte tiene que generar incomodidad, que es correcto si genera esas reacciones contrarias, ¿no? Que quiere decir que logran de algún modo su objetivo, ¿no? Que es realmente a través del arte poder cambiar algo, poder generar conciencia, poder generar algún cambio, algún movimiento. Hay un aspecto del lenguaje que comenzó a ser interrogado desde el feminismo, la relación de poder y el sometimiento de las mujeres. El carácter binario del castellano jugó un papel fundamental en hacer prevalecer al varón por sobre la mujer, si se toma en cuenta que la mayoría de las palabras relacionadas con posiciones de poder inicialmente eran solo masculinas, porque esos espacios eran ocupados por los varones. Por ejemplo, siempre se dijo todos en referencia a varones y mujeres, pero todos es técnicamente masculino. El lenguaje se construye y construye. Es una convención social. Aquello que no mencionamos no existe. El lenguaje construye realidades y deja por fuera otras. No es ingenuo. Es uno de los mecanismos de poder más efectivos y potentes para quien lo emplea y quien lo produce. Qué se dice, quién habla y quién es el que recibe el mensaje o a quién está destinado marca ciertas pautas discursivas. Por lo general, damos por hechas muchas de las cuestiones que atraviesan el lenguaje y quizás hay que reflexionar sobre su uso. Fuimos viendo que para evitar cierta violencia y discriminación, algunas palabras o las formas en las que se las emplea dejaron de utilizarse porque eran hirientes o se las usaba de manera insultante. Mientras tanto, otras nuevas se inventan y muchas que ya existen toman protagonismo. Audre Geraldine Lorde nació en Harlem, Nueva York, en 1934. Fue una escritora afroamericana, feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles. Como poetisa es especialmente conocida por su dominio técnico y expresión emocional con los cuales expresa ira e indignación por las injusticias civiles y sociales que observó a lo largo de su vida. Sus poemas y prosa trataron en gran medida temas relacionados con los derechos civiles, el feminismo y la exploración de la identidad femenina negra. Falleció en noviembre de 1992. Vamos a leer un poema llamado Carbón. Yo es el negro absoluto, hablado, desde las entrañas de la tierra. Hay muchos tipos de abierto, cómo se anuda el diamante en la llama. Lo hace el que paga cuanto por hablar. Algunas palabras están abiertas como un diamante sobre los cristales de ventanas, que cantan mientras pasa el impacto del sol. Luego hay palabras como sueldos grapados, en un libro de cuentas troquelado, compra y firma y desgarra, y que ocurra todo aquello que dispongan las oportunidades, y el talón permanece, y un diente mal arrancado con un borde raído. Algunas palabras viven en mi garganta, reproduciéndose como víboras. Otras saben del sol y rebuscan como gitanos sobre mi lengua para explotar a través de mis labios, como gorriones primerizos estallando de la cáscara. Algunas palabras me castigan. El amor es una palabra otro tipo de abierto, como el diamante se vuelve un nudo de llama. Soy negra porque vengo de la entraña de la tierra. Ahora, toma mis palabras por joyas a la luz del día.
Esto fue Carbón, de Audre Lorde. ¿Qué luchadoras latinoamericanas conoces? Conozco, bastantes. Te nombro algunas. Cristina Fernández, que muchos derechos, como el matrimonio igualitario, la elección de género. Y también por Frida Kahlo, que luchaba con el arte, mostraba sus obras de arte. Martina Chapanay, que es sanjuanina y luchaba con los caudillos. Eva Perón, que dio para que esté el voto femenino. María Remedios del Valle, que se la conoce como la madre de la patria, que era militar. Y las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Las luchadoras latinoamericanas que conozco son Juana Zurduy, Mercedes Sosa, Mama Tula, Victoria Campos, Eva Duarte de Perón y Frida Kahlo. Lo hice en un trabajo de sí que me mandaron ayer, así que no me acuerdo el nombre, pero como que fue una mexicana, creo que se llamaba Susana algo, y ella fue como que, por así decirlo, la primera en decir ni una menos, que por cierto ella fue asesinada, pero no me acuerdo el nombre, tendría que buscarlo, pero algo así, sé que era en 1995 por ahí. ¿Qué cambios notaste en los últimos años con respecto a los roles de las mujeres? Las mujeres en la política, en la ayuda en la crianza, las mujeres colectiveras y taxistas, también las mujeres en los deportes, fútbol y en distintas cosas. Los cambios que noté en los últimos años son que las mujeres pueden votar, ejercer la profesión que deseen, decidir quién será su pareja de vida, puedan adquirir bienes raíces. Los últimos años los voy a tomar bastante largo, pero como que las mujeres, durante hace bastante tiempo, están como que luchando, por así decirlo, por tener los mismos derechos que el hombre, por así decirlo. Y como que hay muchos más trabajos que antes se clasificaban como trabajos de hombre y que ahora trabajan mujeres también, tipo científicos, si bien casi siempre hubo científicas, porque no, pero como que hay muchos más científicos que científicas, cosas así, y esto también lo hice en el trabajo, que los hombres tienen como el 20% de las mujeres nomás tienen rangos como que superiores, se tiene jefe y todo eso. ¿Cómo podemos cada uno y cada una, desde nuestro lugar, aportar a una educación en igualdad de derechos para todas las personas? Yo, por ejemplo, puedo respetar el habla del otro, los tiempos y las distintas opiniones de cada persona. En mi lugar como niño puedo aportar aún igualdad de derechos, ayudar en las tareas domésticas, apoyar a mi mamá, respetar y ayudar a los demás. Para mí, una cosa, la ESI está bien, porque sirve para esto. Y como que habría que cada uno de nuestras casas, por así decirlo, aportar con ese granito de arena y dejar de hacer todo eso. Entonces, aportarlo y que deje de pasar. Hoy descubrimos cómo Argentina fue pionera en sancionar una ley de cupo femenino que estableció un piso mínimo de representación de mujeres en las listas para los cargos legislativos nacionales.
y cómo esto llevó a que se sancionen leyes e implementen políticas públicas que tienden a ampliar los derechos de la mujer en distintos ámbitos de la vida social. Además, conocimos algo más acerca de la conquista histórica de los derechos de las mujeres y la violencia laboral que se ejerce sobre ellas. También vimos que muchas personas que se reconocen a sí mismas, no como mujeres o varones heterosexuales, sino como gays, lesbianas, transexuales y otras tantas identidades de género, son discriminadas solo por ser lo que son y también, en gran medida por la ignorancia, se ejerce violencia contra ellas. También leímos un poema de Audre Lorde, escritora afroamericana feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles. Y escuchamos una canción de Sudor Marica, un grupo de cumbia argentina disidente y feminista queer. Hoy aprendimos algo importante. Todavía hoy se verifican grandes diferencias entre los varones y las mujeres en el ámbito laboral. La mayoría de las mujeres reciben salarios menores que los varones frente a la misma tarea. Y además sigue naturalizada la idea de que las tareas del hogar son su responsabilidad. Como vimos, además de las situaciones de violencia y discriminación que esto provoca, se produce la feminización de la pobreza, es decir, que existen más mujeres pobres. La lucha de las mujeres por obtener los mismos derechos que los hombres se mantiene vigente. Todo esto nos abre a nuevas interrogantes. ¿Cómo se construyen vínculos igualitarios?